Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Y vamos a colocar este video en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos coloque las palabras en el corazón, nos abone ese terreno, que es nuestro corazón, que nos hablan del corazón, que lo que vamos a conversar hoy en este video pues sea de gran beneficio para nuestras almas, que realmente esto es lo que nos va a quedar para siempre, todo lo que sea para el espíritu. Que Mamita María nos acompañe, que nos lleve de la mano, que nos cobije. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las obras, porque la fe sin obras pues es una fe muerta. Nosotros no podemos estar y llamarnos cristianos de misa, de oración, de 50 rosarios al día, casi que sudar agua bendita. Si nosotros no tenemos obras, eso se vuelve una pura religiosidad. Una religiosidad. Si en nosotros no hay amor. Dice la palabra de Dios que todo pasará, ¿sí? Pero menos el amor. Todos los carismas pasarán, todos los dones pasarán, pero no va a pasar el amor. El amor no va a pasar. Y eso quiere decir que yo puedo hacer muchas cosas, puedo tener miles de devociones, que está bien, pero si yo no tengo una conversión de corazón, un cambio, y no empiezo a tener misericordia, que es lo que nos pide el Papa, misericordia. O sea, no que nos quedemos en una religión de solo criticadera y juzgar, porque se vuelve una cosa religiosa y no más, farisaica, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que ir al corazón de las personas, hablarle a la persona, ayudar a las personas. Mucha gente pasa por la calle, ve la necesidad y pasamos, porque yo el primero. Y a veces uno pasa y como que se hace el que no ve. Y el Señor todos los días nos muestra la necesidad que necesita de nosotros. A veces nosotros solo con decir voy a orar por ti no es suficiente. Tenemos que ser esa mano que ayuda a esa persona, a ese hermano. Una de las cosas que me he dado cuenta y es importantísimo es que nosotros cuando vemos la necesidad, te voy a poner un ejemplo, si ves una persona en la calle, a veces con niños, acércate y pregúntale qué necesita. Cuando realmente la persona tiene necesidad, te va a decir qué necesita. Nosotros tenemos siempre como esa duda, porque obviamente a veces hay gente que hace maldades y coge niños para pedir limosna o hacen cosas que no están bien, pero el Señor siempre nos va tocando el corazón y nos muestra. Como una vez me dijo una señora que de la calle, me dijo, si yo no le estuviera diciendo la verdad, Dios no me ayudaría. Y es una palabra que me quedó para siempre. Claro, Dios de verdad bendice a los que son honestos. Dios sabe y nos pone en el corazón ayudar a alguien, y a veces nosotros callamos eso porque decimos, no, esta persona quizás es para un vicio, quizás es para otra cosa. Y nosotros tenemos que ayudar, tenemos que dar, y más cuando tenemos un grito en nuestro interior que hay que ayudar a la persona. Y la persona, cuando tú le preguntas qué necesita, la persona te va a decir exactamente qué necesita. Y algo que yo siento en el corazón cuando esa persona me dice qué necesita, es el mismo Jesús diciéndome qué necesita. Acuérdense que el Señor nos va a preguntar, dice la palabra de Dios, en el juicio final a todos. Tuve hambre y me alimentaron. Tuve frío y me abrigaron. Estuve preso y me visitaron. Y que nosotros le vamos a preguntar, ¿y cuándo hicimos eso contigo? Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis pequeños, lo hicieron conmigo. Entonces, cada vez que alguien tiene necesidad, es el mismo Jesús en esa persona. Es Jesús. Una vez, una historia muy bonita de la mamá de un santo. A veces no me acuerdo los nombres de los santos porque cojo libros y empiezo a leer la vida de los santos, y como son tantos, se me olvidan muchas veces los nombres. Me acuerdo pues obviamente de los más conocidos, de los nombres más reconocidos, pero hay otros nombres que se me olvidan. Pero lo importante es la enseñanza que me queda digamos, de los santos. Y una mamá de un santo, de un gran santo,
le enseñó a ayudarle a los pobres, a los necesitados. Y le decía, ve y tráeme la manzana más bonita, tráeme las frutas más hermosas, el pedazo de carne más grande, el pan, bueno, todo. Y el niño iba, se lo traía, aquí está mamá. Entonces decía, se lo entregaba eso a los pobres. Y el niño pues quedaba sorprendido, pero mamá, le dimos lo mejor, le dimos lo... Y la mamá le decía, esto es lo mejor porque es para Jesús. Lo mejor para Jesús. Y eso se le quedó guardado a este santo de niño y se volvió realmente como un lema de su vida, o sea, lo mejor para Jesús. Y sería bonito que lo aplicáramos y tengo que ser coherente y de verdad decirles que me falta muchísimo, pero sería muy bonito que realmente lo aplicáramos, de verdad, darle lo mejor, no lo que nos sobra o no lo que, no sé, o sea, como que darle esto por darle al necesitado, sino de verdad darle lo que necesita. Una de las cosas que yo les digo, darle lo mejor y lo que necesita. Una de las cosas más importantes es siempre pregúntale a la persona qué necesita. Esa palabra, qué necesita. Además que hay un vínculo. Tú vas a la calle y siempre hay una necesidad. Hay una persona que te dice necesito pañales para mi niña, para mi bebé, o estoy para una habitación, no tengo dónde quedarme, cuánto vale, vale tanto y cuánto te hace falta. Siempre te dice tanto o no he conseguido nada. Pero siempre a veces hay personas que se te acercan pidiéndote una libra de arroz o un mercado o que tienen hambre, regáleme algo de comer, lo que sea. Dios siempre pone a sus hijos. Una vez una señora en la calle y la encuentro de frente en la noche y pues complicado porque pues uno a veces no sabe qué esperar, pero una señora ahí con un bebé y le pregunto que qué necesita y me dice que necesita completar para una habitación. Entonces, ¿cuánto te hace falta? Me dice tanto. Preciso, tenía eso. El Señor me había ayudado y tenía eso y el Señor me había ayudado bien abundante ese día. O sea, y me pone esta persona. Y uno siempre va a tener la necesidad, porque no es que como que tú digas, no, es que lo puedo, no. Siempre obviamente va a necesidad. Pero tú no puedes dejar a Jesús en la calle, a un bebé, en un niño, en una mamá. Y empecé a hablar con esta señora y bueno, pues se logró completar lo de su habitación. Y le dije, ¿hasta qué horas te vas a quedar ahí? Y me dijo, no, hasta que consiga el dinero. Ya era tarde, era en la noche. Hasta que consiga el dinero, pues para irme. De hecho, esa señora no me había pedido dinero a mí. Ella estaba ahí sentada sin pedirle a la gente. Estaba sentada ahí. Como en un sitio que ni siquiera era muy comercial, era residencial. Entonces me dice que se iba a quedar hasta que consiguiera el dinero. Y yo le dije, ¿y si no consigues, si no hubieras conseguido el dinero? Y ella me dijo una palabra que me tocó el corazón. Me dijo, Dios siempre pone un ángel. Dios siempre trae un ángel. Y ese ángel eres tú que me estás viendo. O soy yo, no sé. Somos todos los cristianos católicos que no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante la necesidad de las demás personas. Esas son las obras que realmente tenemos que hacer. Esas son las obras que valen la pena. Esas son las obras que nos vamos a llevar a la eternidad. Tenemos que ayudar a las personas, pero con el corazón. Siempre va a haber un dolor al desprenderse. Y siempre a veces tenemos una necesidad, un recibo que cubrir, unas deudas, lo que sea. Siempre, pero démosle a Dios. Y no porque pensemos, no, es que Dios si le doy, entonces Dios me va a dar mucho más a mí. Que obviamente Dios es un papá generoso, pero no hacerlo con esa intención, sino por amor al Señor. Como decir, así me quedé sin nada, Señor. Yo tengo un techo y tengo comida y esta gente no lo tiene. Así a veces te haya costado porque has trabajado todo el día
y ves la necesidad de frente. Y tú dices, pero yo me he esmerado, esto me lo he ganado, pero Dios sabe. Y Dios, todo es gracia de Dios, no. Dios te dio la salud, Dios te dio los medios para que tú tuvieras ese dinero. Y a veces Dios quiere que tú también le des de lo que Él te da. Y a veces nosotros somos de un corazón muy duro y no nos importa. Y pasamos derecho y no nos importa si esa persona comió, o sea, y somos hermanos, somos hijos de Dios. Y si a mí no me importan mis hermanos, pues no me importa mi papá, porque son hijos de mi Padre que está en el cielo. Y yo digo amarlo, pero no ayudo a mi hermano. Y que esto nos quede grabado en el corazón, pedirle al Espíritu Santo la gracia a Mamita María que no nos deje endurecer el corazón, porque es que podemos rezar muchos rosarios y hacer tantísimas devociones, pero si nosotros no somos espirituales nos volvemos a ser religiosos, pero mediocres, religiosos de hacer miles de rosarios, que está muy bien porque eso es una bendición, pero si no hay cambio, si no hay conversión, pues se vuelve solo religiosidad y no hay espíritu. Tenemos que tener espíritu, tenemos que ayudar. ¿Y cómo ayudamos nosotros? Teniendo una conversión de corazón, pero también ayudando al que lo necesita. Siempre va a haber alguien más necesitado que tú. Así tú no tengas nada, así tú tengas lo básico o ni lo básico, pero siempre va a haber alguien que no tiene nada, ni siquiera lo que tú tienes, ni lejos. Y a veces nosotros quejándonos porque nos hacen falta tantas cosas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es así, es una promesa de Dios. Tenemos que buscar todos los días hacer algo bueno por los demás. Algo que es en lo que tenemos que trabajar es en las obras, como les decía, la fe con obras. O sea, no quedarnos solo en voy a orar por ti y demás, sino ayudar. Pero en esos pequeños detalles como ayudar al prójimo de corazón, orar por los demás, dar consejo. Hay tantas obras espirituales también, no solo físicas, materiales, sino también hay unas obras espirituales. Aguantar los defectos de los demás con paciencia. Y les estaba hablando de darle abrigo al que no tiene, de darle alimento al que no tiene, escuchar las necesidades del demás, ser cercano, ser ese Jesús de muchos que necesitan realmente ver el rostro de Jesús, que lo vean en nosotros. Ese Dios no lejano de por allá, sino nosotros llevamos a Jesús en nuestra vida, somos el templo del Espíritu Santo y es importante que lo llevemos y que estemos con Él, que no nos creamos muy buenos, que cada día necesitemos realmente que Dios nos ayude y nos dé la gracia, porque se nos endurece el corazón rapidito. Tenemos que tener un corazón de carne y no apegarnos, porque a veces entre más tenemos, más nos volvemos tacaños, envidiosos. Entre más tenemos, menos desprendidos. A veces cuando uno tiene, uno da más fácil, pero cuando tiene, no, que es que estoy juntando, ahorrando y no ayudamos al que necesita. Y es importante, es muy importante que lo hagamos, porque para Dios esas cosas valen mucho. Y espiritualmente es un regalo. Nosotros, ¿qué le podemos dar a Dios más que nuestra corruptibilidad? Porque somos como ese Pedro, acuérdense, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final, y lo negó después, al poquito tiempo lo negó ya 3 veces. Nosotros somos así: Señor, yo voy a estar contigo, yo voy a ayudar, pero cuando llega el momento me echo para atrás, y teniendo plata en el bolsillo, así no sea mucho, pero yo ya almorcé, ya comí, ya cené, ya tomé onces, tengo una casa, tengo todo, que tengo deudas, sí, tengo muchas cosas que pagar, sí, pero esta persona no tiene nada y necesita de esa ayuda. Y ser desprendidos, el que da con generosidad, yo sé que Dios lo bendice, pero tenemos que realmente confrontarnos. Es que es difícil dar, no es fácil. Yo no conozco, o sea, ya los santos, sí, los santos se desprendían, iban con su chaqueta, con su pantalón, lo que fuera, y a veces unos cambiaban la ropa de ellos nueva por la ropa del mendigo, o otros se desprendían de su ropa y se la daban al necesitado. A veces nosotros no, venga, ya le voy a traer alguito, ya le voy a conseguir algo, pero miren el nivel de desprenderse de su ropa, de lo que llevas, de lo que te gusta, y dárselo al que tiene frío. Sé que esto obviamente no es fácil,
pero que el Señor nos dé la gracia, que el Señor nos dé la gracia, porque nosotros tenemos que buscar la perfección, porque Dios dice que sean perfectos como el Padre es perfecto, y el perfecto es el que se desprende de todo, no es el que anda aprendido de todo. Obviamente todo es en oración, y que el Señor nos vaya ayudando y suscitando para ayudarlos de la mejor manera. No es fácil, no digo que sea una tarea sencilla, pero es necesaria. Es necesario ayudar a la persona, no botar los alimentos. Botamos a veces la comida y nos sobra, leyendo la historia de una persona que hizo mucha comida y sintió que no debía botar porque le había sobrado de todo. Y una mujer en la calle con sus hijas, clamándole al Señor con lágrimas en los ojos: Señor, que hoy les puede dar comida a mis niñas. Y cuando volteó a mirar, estaba una señora con platos, que la que le había sobrado la comida, con platos con carne, con de todo, y la vio y le dio a sus hijas y todo. Y esta señora dijo: Dios me ha escuchado, Dios me ha mandado un ángel, Dios me ha dado la comida. Y nosotros somos ese milagro de muchas personas que no tienen alimento, que no tienen vestido, que no, sí, que también necesitan a veces un consejo, una compañía. Nosotros somos ese rostro de Jesús. Así que dice la palabra de Dios: por sus obras los conoceréis. ¿Qué obras estamos haciendo nosotros? Porque cuando estemos en la presencia de Dios, Él va a mirar, Él nos va a conocer por nuestras obras. O nos dice: vengan acá, benditos de mi Padre. O no los conozco. Por sus obras los conoceréis. Y la fe sin obras es una fe muerta. O sea, hay gente que puede decir que tiene mucha fe, pero si no ayudamos al hermano, si no hacemos obras de misericordia, si no tenemos una conversión de corazón, de verdad de corazón, no estamos en nada. Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.